Bienvenidos, estamos aquí en Entrevistas TV News, ya a muy pocos días de esta elección 2021, de hecho estamos a la vista del próximo día 14, ya las fuerzas políticas comienzan a cerrar fundamentalmente el aspecto propositivo, que es lo más importante que va a quedar de esta campaña larga. Y desde luego, Juntos Somos Río Negro ha tenido una performance mucho más que importante en la primaria abierta, simultánea y obligatoria, acercándolo casi al 40% aquí en Río Colorado. Pero claro, en la provincia el desafío es superar esa cifra para intentar asegurar fundamentalmente que los 2 escaños que están en juego, bueno, pueda llevárselos el oficialismo. De hecho, si uno traza por allí la instancia de algún sondeo de opinión, de alguna encuesta que anda girando por allí, no está tan lejos, con lo cual, bueno, la gente del oficialismo comienza efectivamente en esta etapa final de la campaña a precisar el objetivo. Y el objetivo es que efectivamente Agustín Domingo y Mercedes Ibero representen a todos y todas las rionegrinas. Hoy, a propósito, está aquí visitándonos Agustín Domingo. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, más allá, digo, de esa cuestión planteada como objetivo político, lo cierto es que de alguna manera este tiempo ha sido necesario para diferenciar lo que ustedes comenzaron a sembrar desde el comienzo de la campaña corta, ¿no? El hecho de decir, alejarse de la grieta es lo más importante y lo más beneficioso para los rionegrinos, elijan a quien elijan. Sí, sin duda, creo que nosotros siempre lo hemos planteado, esta apuesta por el diálogo, por buscar consensos, por lograr los acuerdos que son necesarios para que a Río Negro le vaya bien, para que a Río Negro se suba a la senda del crecimiento, que se generen las condiciones para que haya inversiones, para que haya trabajo. Y la verdad es que eso se logra a partir del diálogo. Lo que plantean los partidos nacionales, esta pelea permanente, el no ponerse de acuerdo, lo único que genera es que los problemas se perpetúen y que sigamos hoy, después de 40 años, discutiendo la discusión de la inflación o la discusión del empleo, de la informalidad en el trabajo, de la precarización. Son problemas que no se le encuentra solución precisamente porque faltan esos acuerdos básicos que son necesarios y que, independientemente de quién gane las elecciones a nivel nacional, ciertas cosas no cambian, ¿no? Porque además no están atados ni arriba ni abajo, ¿no? Es decir, no hay lineamientos claros en donde todas las fuerzas políticas puedan decir, bueno, estratégicamente nos ponemos de acuerdo en estos puntos, pero tampoco abajo, es decir, no hay una agenda federal, no hay una agenda que movilice el interés de las regiones, mucho menos cuando por allí hay una estado de dependencia de lo presupuestario, ¿no? Es decir, provincias que dependen de las transferencias federales para poder salir adelante. Sí, lo que hemos visto es que en los últimos 20 años ha crecido mucho la injerencia del Estado, pero no así de los presupuestos de las provincias. Creció mucho la injerencia del Estado nacional a partir del incremento de los impuestos, como por ejemplo las retenciones, que no son coparticipables, o del impuesto al cheque, o la transferencia de las FJP a la Nación. Crecieron mucho las cajas y los recursos que maneja el Estado Nacional y crecieron a la vez mucho los subsidios, los aportes a las personas que están en una situación de necesidad, como los planes sociales, pero la verdad es que ese incremento del Estado y ese incremento de esos gastos no hizo que la situación de las personas mejorara, no hizo que bajara la pobreza, no hizo que bajara o que creciera el empleo. Entonces me parece que hay que repensar esas políticas y esa mayor injerencia del Estado. Y por otro lado, las provincias no tuvieron más recursos para hacerse cargo de no solamente de cubrir las necesidades que tienen que cubrir de salud, de seguridad, de educación, sino también atender las necesidades de obras de infraestructura para potenciar el desarrollo productivo de sus regiones. Y por eso es que para esas obras muchas veces se depende del Estado Nacional, ¿no? Se depende de gestionar ante distintas oficinas del Estado Nacional obras para una región, obras para un municipio. Esto que vemos que el Estado Nacional viene y hace obras de cordón cuneta en una ciudad. La verdad que no debiera pasar eso. Cuando uno discute el federalismo, esas son competencias que le corresponden a los gobiernos locales. Vos sabés que hay otro tema en donde se nota, a ver, siempre se ha discutido esta cuestión de la paternidad estatal, ¿no? Que a veces
visto desde los teóricos que son propensos a que todo sea del Estado, dicen, bueno, es necesario que el Estado, ¿no? Y esa permanente intervención, no solamente en lo político, como fue en alguna época con las intervenciones concretas, sino también en las económicas. Pero esta tutela muchas veces lleva a este concepto de que las provincias no lo pueden hacer porque no saben hacerlo, ¿no? Y así las cajas previsionales, por ejemplo, en los 90 desaparecieron los bancos regionales o los bancos provinciales, ¿no? Digo, hay un intermedio entre esa experiencia que todos lo hemos vivido y algo que coloque también que el esfuerzo, en este caso de los rionegrinos, quede en la responsabilidad de quienes somos ciudadanos. Digo, que no se dirija todo desde el Ministerio de Economía de Nación. Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que apostar a la autonomía, al federalismo en serio es eso, apostar a la autonomía de los gobiernos porque locales. Es muy concreto, no es una cuestión de marco teórico. Digo, que hoy docentes no puedan jubilarse porque la mayoría de sus complementos salariales están en negro, y eso es una cuestión que la vimos ya en los 90, ¿no? Desde ahí sí, ¿para qué estamos arrastrando eso? La ventaja de la autonomía y de que tengan un mayor poder de decisión los gobiernos locales es que el control del ciudadano es mucho más directo. Más cercano. Claro, mucho más cercano. Entonces, los gobiernos locales que hacen una mala gestión son castigados. Y esto se ve muy claramente cuando hay elecciones, ¿no? Y esto de dividir las elecciones a intendente, a gobernador y a presidente, muestra claramente que la gente vota distinto en cada una de esas elecciones. Por eso, nosotros, desde nuestro espacio, siempre hemos apostado a darle autonomía a los municipios. Bueno, Río Negro es una provincia que desde su origen, de las provincias nuevas en general, tienen esta tradición autonomista de sus municipios, pero nosotros en el vínculo, por lo menos desde que somos gobierno, juntos somos Río Negro, con los municipios siempre hemos garantizado la automaticidad en el envío de los fondos. Cada vez que ha habido recursos extraordinarios como fue el Plan Castel o los fondos petroleros, se garantizó que una parte de esos recursos se envíen en forma automática vía coparticipación municipal a los municipios, y el vínculo se construye así, ¿no? Dándole facultades a los municipios, o cuando hay necesidad de hacer alguna obra extraordinaria, se opta mucho por la figura de la obra delegada, donde la provincia aporta los fondos, pero la ejecución, la licitación, el control de esa obra es hecha por el gobierno local, por el intendente, por el municipio, porque quien mejor sabe cuáles son las necesidades y cuáles las prioridades de cada ciudad, de cada barrio, es el gobierno local, o de cada región es la provincia. Entonces me parece que tenemos que seguir apostando a eso, a que haya una mayor autonomía y un mayor federalismo en serio, y dejar de depender de este paternalismo, como vos decías, del gobierno nacional, que cree que puede llegar a cada barrio, a cada rincón del país. El gobierno nacional tiene que ocuparse de las grandes obras de infraestructura, de las rutas nacionales, por ejemplo, de las líneas eléctricas de alta tensión que conectan todo el país, de los grandes gasoductos, pero de las obras que son claramente regionales o locales, hay que garantizar. Sí, digamos que es una reconversión de lo que hablábamos recién de las intervenciones, ¿no? Sí. Hoy, digamos, por fuera, está la liga de los intendentes y los gobernadores que son afines a esta clase de intervención, porque quizá no es el mismo signo político. Claro, bueno, esto varía dependiendo cuál es el signo político. Por eso, claro, nosotros como partido provincial, la verdad es que nos tienen sin cuidado de cuál sea el signo político a nivel nacional. Siempre vamos a pelear porque haya más recursos, y más recursos en forma automática. Mientras eso no ocurra, y mientras el presupuesto nacional siga teniendo partidas para hacer obras en barrios, en ciudades, vamos a seguir golpeando las puertas para que vengan la mayor cantidad de obras posibles a nuestra provincia. Pero la verdad es que entendemos que eso debiera cambiar, ¿no? Sin perjuicio de seguir pidiendo esos recursos, nos animamos a dar la discusión grande, que es, bueno, esto también se puede cambiar, ¿no? En ese contexto del que estamos hablando, ¿volver a un banco provincial es posible? ¿Es un modelo que ya quedó fuera del alcance? ¿Hoy el privado y por allí otro sector del mercado lo compensa? Yo creo que hay suficientes bancos en el mercado para atender. Lo que pasa muchas veces, que a uno lo hace añorar un banco público, es que el sistema financiero no funciona para financiar al sector privado, al sector emprendedor, como debiera funcionar en una economía normal. Sí, que el fomento se dé... Pero ¿por qué no funciona? Porque quien absorbe todos los fondos de los ahorros que captan el sistema financiero es el Estado Nacional.
O sea, todos esos fondos se convierten en títulos que emite el Estado Nacional. Le terminan prestando más del 70% de los depósitos que tiene el sistema financiero son prestados al Gobierno Nacional. Entonces a los bancos no les interesa, no les interesa esforzarse por prestarle y analizar crediticiamente a las empresas o a las pymes que quieren invertir y que necesitan un préstamo. Me parece que es de fondo, digo, esto no se soluciona con bancos privados, con bancos públicos, porque si no los bancos públicos pasa lo que pasó muchas veces en el pasado, que terminan siendo deficitarios y eso se termina pagando con el impuesto de todos los rionegrinos. Yo creo que sí, independientemente de eso, la provincia no tiene un banco público, pero sí tiene muchas acciones para llegar con crédito, sobre todo a los pequeños emprendedores, a las pymes que les cuesta mucho armar una carpeta para ir a un banco. El CREAR es un claro ejemplo de ello, Río Negro Fiduciaria, hay muchos fondos fiduciarios y líneas de crédito que hay para este sector que es usualmente el más castigado por el sistema financiero. Las grandes empresas, sobre todo las exportadoras, no tienen problemas de acceder al sistema financiero. Vamos a repasar, obviamente, quiénes son los dos partidos que se disputan ese segundo lugar, ¿no? Juntos y el Frente de Todos. ¿Tuviste oportunidad de cruzarte con Ana Mark, con Tortorielo? ¿En algún lugar? No, la verdad que no. Y participé en un debate previo a las PASO y después no tuve oportunidad de compartir ninguna actividad con ellos. Cada uno estamos, claro, con nuestra agenda, ¿no? Pero está previsto, hay un canal de Bariloche que siempre arma el debate final. Sí. Bueno, vamos a ver si le hacemos competencia este año. Por ahí. No te lo quería decir. Pero bueno, digo, en esta cuestión de las diferencias hay también coincidencias. ¿Encontrás coincidencias con Ana, con Aníbal? ¿O son declamativas simplemente? Sí, no, qué sé yo, la verdad es que, a ver, coincidencia. Hoy hablábamos antes de la nota del proyecto de hidrógeno verde. Me parece que ese es un proyecto en el que todos coincidimos y nosotros la verdad es que en el diálogo que tenemos con el Gobierno Nacional, uno de los puntos en los que trabajamos y trabajamos junto a ellos fue en este. Creo que todos coincidimos en que queremos desarrollar este cambio en la matriz energética, yendo hacia una matriz que dependa mucho menos de las energías no renovables y que se apueste al futuro, como es esta apuesta del hidrógeno verde. Y para lograr una inversión de esa magnitud, claramente tiene que haber ciertas garantías que se le den a los inversores, no solamente desde el gobierno provincial, sino también desde el gobierno nacional. Y creo que en eso todos coincidimos. Y por más que Tortorielo no forme parte del gobierno nacional, no tengo dudas que él también va a coincidir en la necesidad de apostar a ese tipo de inversiones que generan trabajo, que generan crecimiento de la economía y que apuestan a un cuidado del planeta y a las energías renovables. Porque además, tamaña declaración como la de hoy a la tarde, vamos a contarte que hoy a la tarde se hizo público el anuncio de la inversión, digo, no escapa a esta cuestión de la visión estratégica, es decir, no es una cuestión ni de alineamientos políticos, ni de personalismos, ni tan siquiera hasta de lobby, porque uno puede decir, pero lo que pasa es que la filial argentina, aquí hay un trabajo en donde si no entendemos que la cuestión global es la primera que se tenía que acomodar, todo lo demás era solamente expectativa. Sí, totalmente. Digo porque la lectura contraria es decir, bueno, Aravena lo logra porque va a estar más pegado al oficialismo nacional. Y no es así. Sin el oficialismo nacional, sin la fortaleza que implica ciertas seguridades, aún las políticas, esto sería imposible. Sí, sin duda. Creo que se tienen que confluir varios factores. Una son las condiciones naturales, geológicas, geográficas. Y la otra, la más importante, es la de garantizar estabilidad en las reglas del juego, que haya un acuerdo político y que ese acuerdo político sea sostenible en el tiempo, porque si hay un acuerdo que es circunstancial y las alternativas que hay para gobernar a partir del 2023, lo más probable es que no le den continuidad a esto, nadie se arriesgaría a invertir
la suma de la que se están hablando, ¿no? Miles Claro. de millones de dólares. Claro que sí. Entonces, para eso tiene que haber coincidencia y tiene que haber una visión de futuro compartida. Y creo que este proyecto resume mejor que ningún otro ese punto en común que podemos tener los distintos espacios políticos en nuestro país. Luego, obviamente, pasa que uno en las campañas se concentra más en las diferencias. Pero Bueno, creo pero vamos que a la diferencia, vamos a poner un poquito de pimienta, Agustín. ¿El camión de Tortorielo o el avance de Ana Mark que no te deja meter bocado? Que ella va con el discurso y... ¿Cuál de las dos? no, ninguna de las dos. ¿Te asusta La el verdad camión? es que sí, me parece que no es una buena señal. Nosotros, yo digo, nosotros somos ciudadanos de a pie. La verdad que esto de que venga un patrón de estancia subido arriba de un camión llevándose puesto todo, y no es simbólico, porque la verdad es que no hay mucha apertura al diálogo y no tiene nada que ver con lo que somos nosotros en Juntos Somos Río Negro. Nosotros apostamos al diálogo y así como al gobierno nacional le marcamos lo que nos parece que está mal, como fue en el caso del tratamiento del conflicto con los usurpadores en la cordillera, también nos sentamos a dialogar para las cosas que creemos que son buenas para la provincia y es lo que se hizo con estas inversiones y con tantos otros casos, cuando vamos a charlar sobre temas que tienen que ver con la fruticultura o con el petróleo. La verdad es que así es como nosotros concebimos que debe ser la política, dialogando y no llevándose a todo el mundo por delante o no dejando hablar al otro o no creyendo que pueda haber ideas distintas a las que uno tiene. ¿Y Ana? Bueno, con Ana no coincidimos en la visión del federalismo. Ella cree que esto que hace el gobierno nacional de ir a inaugurar 5 cuadras de asfalto en un barrio de una localidad perdida en una provincia, eso es federalismo y la verdad que para mí eso es todo lo contrario. En realidad el gobierno nacional debería garantizar que esa localidad tenga los fondos para ellos hacer o las 5 cuadras de cordón cuneta o una plaza o lo que ellos consideren que es prioritario. Me parece que esos son típicos mecanismos del gobierno central que se suceden en los gobiernos y todos los siguen aplicando para comprar las voluntades de los gobiernos locales y hacer alianzas políticas que les permitan perpetuarse, ¿no? Está muy bien. Bueno, te contaba que le arrancamos una sonrisa a la gobernadora el otro día, le preguntamos cuál fue el impacto de esa imagen construida. Vamos a decir que fue una imagen construida, hay creativos, hay todo un dispositivo para que puedas entrar la maqueta, esa caricatura de Mercedes en el auto, ¿no? Y se rió entendiendo que también la política se puede permitir esto, que no todo es ni bajada de línea ni un formalismo extremo para decir lo que en definitiva es la reflexión del ciudadano. ¿Cómo te sentiste cuando te plantearon la idea? Nos divertimos mucho. La verdad es que vamos con esa maqueta adentro del auto. Si esa imagen te causó gracia, nos tenés que ver a nosotros adentro del auto haciendo lugar para que entre Mechi y la llevamos por toda la provincia. La verdad es que nos pareció divertida la propuesta de la agencia que está trabajando con nosotros, de poner gráficamente esto que nos hemos propuesto, de lograr esa diferencia que nos permita meter los 2 diputados y que Mechi me acompañe a la Cámara de Diputados. Creemos que, honestamente, que es muy posible, que no nos falta mucho y creemos que nos van a ayudar votos desencantados, tanto los votos desencantados del peronismo como los votos de algunos radicales que están mucho más cercanos. Bueno, hoy hablamos de la fidelización, ¿no? Que es un concepto en el marketing político bastante complejo de explicar, porque, digamos, teóricamente no es el simpatizante extremo, es el simpatizante con convicción, ¿no? Pero en esta Argentina donde todo se va a los extremos, muchas veces la fidelización termina generando hasta un propio discurso, ¿no? Pasa en algún punto también en el Frente de Todos y en las izquierdas, es decir, el mensaje se construye para los propios y no para el resto, ¿no? Digo, haber comenzado con alguna cuestión menos acartonada, menos formal, es también respetar que muchos ven la política como una cuestión complementaria y no central. Digo, esa fue la idea que les presentaron cuando hicieron la campaña. Sí, la verdad es que sí, queríamos precisamente eso, ¿no? Mostrar... no la cuestión dura, digo, no la cuestión de que el que es juntos y...
Y es todo verde, digo, el Claro. verde está. Exactamente, sí. Bueno, pero creo que la apuesta iba por ese ¿Y qué lado. tan cerca es esta de que Mercedes pueda tener chances de ingresar? Digo, en algún dato que ustedes manejen, digo, no precisamente un número, pero No, yo la verdad es que el mejor dato, el más certero, es el de las PASO. sí. Y uno simplemente leyendo el resultado de las PASO ve que hay muchos, dentro de Cambiemos hay mucho voto radical que, como te decía, claramente está más cerca. Sirvió para expandir la nuestra- PASO, pero no para... Pero no van a votar a Tortorielo porque se ven mucho más identificados con nosotros, con lo que nosotros proponemos, con la historia de nuestro partido, que es más similar a la tradición radical del acuerdismo, de la búsqueda de diálogos y de consenso. Y en el peronismo también vemos muchos desencantados con el tratamiento que hubo de ciertos temas y la posición que tomó el presidente y varios de sus ministros con nuestra provincia. Vemos que hay mucho enojo y hay muchos peronistas que no tengo duda que nos van a votar a nosotros también. Y ojo que también hay mucho el voto útil, que no hay que hay que considerarlo siempre, que hay incluso votantes de Cambiemos que ven que si que las alternativas, Tortorielo sacó 18%, es lo más probable que quede tercero en la elección, con lo cual el voto útil va a hacer que muchos tal vez se inclinen a votar a Juntos Somos Río Negro para que entre Mechi y no entre el candidato del Frente de Todos, la candidata del Frente de Todos. Bueno, finalmente, tanto Mercedes como Marcela y Lucas, junto a vos, han recorrido toda la provincia. Nos consta porque les hemos puesto un GPS. No, consta porque mantenemos porque constante. lo publicamos en las redes. No, nos mantenemos comunicación constante y siempre sabemos que así es. Se lo preguntamos también a Gravela, ¿no? Es decir, ser depositario más que del voto, de la expectativa de confianza, digo, debe generar algo importante, digo, para no perder también en la otra parte del contrato, que siempre tiene un político con el electorado, el hecho de que va mucho más allá que una papeleta, ¿no? Es decir, van los sueños, van los proyectos, va la fe, las ganas, ¿no? Sí, ¿Pesa sí. eso? Sí, la verdad que para mí, en mi caso personal, es la primera vez que, si bien asumí responsabilidades muy importantes en la provincia, en este proyecto de Juntos Somos Río Negro, y siempre lo hice con toda la energía porque me encanta lo que hago, esto es un desafío enorme porque es nada más y nada menos que ser la voz de todos esos rionegrinos con los que charlamos en estas recorridas que fueron fantásticas porque hemos tenido la oportunidad de charlar con gente de todo tipo, tamaño y color. Sí, sí. Digo, de distintas ocupaciones, de distintas edades, y tener la responsabilidad de representarlos en el Congreso de la Nación es una responsabilidad muy, muy grande que la asumo con el mayor de los compromisos. Porque digo, en esa banca que debe tener, no sé si conoce la Cámara de Diputados, sí, seguramente Nunca habrá sido. entré, ¿No? pero... ¿Nunca entraste? Es impactante en la monumentalidad de la arquitectura, ¿no? Pero la banca es una banca un poco más grande que esta, pero ahí tenemos que entrar todos los rionegrinos, ¿no? Eso lo tenés claro. Así es, así es, así es. Todos los que nos votan y los que no y nos los que votan. no también, Hay seguramente. que Está bueno tener esa concepción, digo, Sí. porque a veces perdemos la noción de lo que estamos hablando, ¿no? Tanto nos ha costado la democracia, venimos cerrando un mes de octubre en donde siempre reflexionamos sobre el valor del voto, el valor del sistema democrático, ¿no? Y a veces hay algún sector de la sociedad que pareciera no recordar que eso es lucha, eso fue exilio, desapariciones, o sea, tiene un valor más importante que el voto que acompaña en un proyecto. Digo, detrás de eso estamos todos. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, esa es la concepción con la que nosotros siempre nos hemos manejado. Nosotros gobernamos porque queremos que todos los rionegrinos tengan un mejor trabajo o tengan trabajo, que todos puedan gozar de servicios públicos de calidad, que todos puedan transitar por rutas que estén en buen estado y que puedan desarrollarse, llevar adelante sus proyectos, sus sueños, y para eso vamos a luchar desde cada lugar que ocupemos. Y en este caso coincido que la representación en el Congreso de la Nación simbólicamente es muy fuerte y en la práctica también es muy efectivo, porque la verdad es que nosotros
desde el 2019 que lo tenemos a Alberto Bretilnec y a Luis Di Giacomo, y podemos ver las cosas que se consiguen estando ahí. Cuando uno no está ahí, hay muchas discusiones en las que no entra, en las que no está. Y la verdad es que son muchas las cosas que podemos lograr para la provincia estando ahí y teniendo mayor cantidad de representantes. Nos ponemos ya a trabajar para el debate. ¿Tenemos tu palabra de que participás? Sí, sí, por supuesto. Gracias, Agustín. Por favor, gracias a vos. Bueno, Agustín Domingo ha sido nuestro invitado, ya a poquitos días de la elección. Como siempre, aquí planteamos un espacio para pensar, para de alguna manera encontrar a través de las preguntas y las respuestas ni más ni menos que la posibilidad de pensarlo, de elaborarlo. Aquí no hay bajada de línea, puede o no haber simpatías, pero esta es una cuestión secundaria. Debo decir que en el caso de Agustín Domingo privilegia el hecho fundamentalmente de esta predisposición. Desde la primera visita que ha tenido aquí siempre se ha manifestado como un hombre de diálogo y nosotros aprovechándonos de eso, ni más ni eso, ni más ni menos que eso. Ojalá podamos hacer el debate. Ya tenemos al menos uno comprometido. Hasta mañana.